Capítulo 9. 1979-2014. Morris Randolph Pelmani fue condenado a cadena perpetua el 11 de enero de 1979, y durante un breve tiempo las cosas se sucedieron deprisa antes de empezar a sucederse despacio, y más despacio, y más despacio. Ingresó en la prisión estatal de Wansonville a las 6 de la tarde del día que se dictó la sentencia. Su compañero de celda, un tal Roy Allgood, condenado por asesinato, lo violó por primera vez 40 minutos después de apagarse las luces. «Quédate quieto y no te cagues en mi polla, muchacho», le susurró al oído. «Si te cagas, te corto la nariz. Parecerás un cerdo mordido por un caimán». Morris, que ya había sido violado antes, se quedó quieto, mordiéndose el antebrazo para no gritar. Se acordó de Jimmy Gold, tal como era Jimmy antes de empezar a perseguir el pavo dorado, cuando era un auténtico héroe. Se acordó de Harold Fineman, el amigo de Jimmy en el instituto. Morris nunca había tenido amigos en el instituto, quien decía que todo lo bueno se acababa, de donde se desprendía que lo contrario era igualmente era cierto. También todo lo malo se acababa. Aquello en particular, la cárcel, era malo, y se alargó mucho tiempo, y entre tanto Morris repetía una y otra vez en su cabeza el mantra de Jimmy en el corredor: «No hay mierda que importe una mierda, no hay mierda que importe una mierda, no hay mierda que importe una mierda», ayudaba un poco. En las semanas posteriores, Roy lo violó unas noches por el culo y otras por las bocas. En general, Morris prefería tomar por el culo, donde no tenía papilas gustativas. Tanto en un caso como en otro, Cora Ann Hopper, la mujer a quien tanto estúpidamente había agredido durante el episodio de amnesia alcohólica, estaba siendo resarcida mediante lo que quizá habría considerado una justicia perfecta. Con todo, ella solo había tenido que soportar la intrusión no deseada una vez. Waynesville tenía incorporada una fábrica textil. Esta confeccionaba vaqueros y camisas de faena. En su quinto día en el taller de teñido, un amigo de Allgood agarró a Morris por la muñeca, lo llevó atrás de la tinta de azul número 3 y le ordenó que se desabrochara el pantalón. «Quédate quieto y déjame hacer a mí», ordenó a Morris. Al terminar añadió: «No soy marica ni nada por el estilo, pero tengo que apañármelas como todo el mundo. Como le digas a alguien que soy un puto marica, te mato». «No se lo diré a nadie», prometió Morris. «No hay mierda que importe una mierda», se dijo. «No hay mierda que importe una mierda». Un día, a mediados de marzo de 1979, un típico ángel del infierno con músculos tatuados se acercó resueltamente a Morris en el patio de ejercicio. «¿Sabes escribir?», preguntó ese individuo con un inconfundible acento del sur profundo. «Según he oído, sabes escribir». «Sí, sé escribir», contestó Morris. Vio que Allgood se aproximaba, se fijaba en quién acompañaba a Morris y se desviaba hacia la pista de baloncesto en el extremo opuesto del patio. «Soy Warren Duckworth. La mayoría de la gente me llama Duck. Yo soy Morris Bell. Ya sé quién eres. Escribes bastante bien, ¿verdad?» «Sí». Morris habló sin titubeos ni falsa modestia. No le había pasado inadvertido el hecho de que Rod Allgood de pronto hubiera buscado otro sitio donde estar. «¿Podías escribirle una carta a mi mujer si yo te dijera más o menos qué decirle?» «Solo que mejor expresado, pongamos». «Sí, podría, y lo haré, pero tengo un pequeño problema». «Ya sé cuál es tu problema», dijo su nuevo conocido. «Escribe una carta a mi mujer que la haga feliz, una carta para que deje quizás de hablar de divorcio, y no tendrás una sola complicación más con esa maricona canija de tu chavalo». «La maricona canija de mi chavalo soy yo», pensó Morris, pero vio un tenue rayo de esperanza. «Oiga, voy a escribirle a su mujer la carta más bonita que recibirá en su vida». Mirando los brazos colosales de Duckworth, se acordó de un documental sobre la naturaleza que había visto. Ciertos pájaros vivían en la boca de los cocodrilos y se aseguraban la supervivencia día a día picoteando trozos de comida en las fauces de los reptiles. Morris opinaba que probablemente esos pájaros salían ganando con el trato. «Necesitaría papel», dijo, acordándose del reformatorio donde recibía solo 5 miserables hojas de Blue Horse, papel con enormes manchas de pulpa semejantes a lunares precancerosos.
Te conseguiré el papel, tanto como quieras. Solo tienes que escribir esa carta y decir al final que todas las palabras han salido de mi boca y tú no has hecho más que ponerlas en la hoja. De acuerdo. Dígame qué es lo que más le gustaría oír a su mujer, lo que la hará feliz. Duke se detuvo a reflexionar y de pronto se le iluminó el semblante. ¿Que tiene un buen polvo? Eso seguro que ya lo sabe. Ahora fue Morris quien se detuvo a reflexionar. ¿Qué parte de su propio cuerpo cambiaría ella si pudiera? ¿Lo ha dicho alguna vez? Profundas arrugas surcaron en la frente de Duke. Ni idea, aunque siempre anda diciendo que tiene el culo muy grande. Pero no pongas eso, o estropearás más las cosas en lugar de arreglarlas. No lo que pondré es lo mucho que disfruta usted tocándole el culo y apretándoselo. Ahora Duke sonreía. Andate con cuidado o te violaré yo mismo. ¿Cuál es el vestido preferido de su mujer? ¿Tiene alguno? Sí, uno verde, de seda. Se lo regaló su madre el año pasado, poco antes de acabar yo en la trena. Se ponía ese cuando íbamos a bailar, bajo la mirada. Más vale que ahora no salga a bailar, pero podría. Eso lo sé. Quizá no sepa escribir mucho más que mi puto nombre, pero no soy un tonto. Puedo escribir lo mucho que a usted le gusta apretarle el culo cuando lleva ese vestido verde. ¿Eso qué tal? Puedo decir que se pone cachondo al pensar en eso. Duke miró a Morris con la expresión hasta en ese momento ajena a la experiencia de Morris en Wandsville. Era de respeto. Vaya, eso no está nada mal. Morris seguía dándole vueltas. Las mujeres no solo pensaban en el sexo cuando pensaban en hombres. El sexo no era romántico. ¿De qué color tiene el pelo? Pues ahora mismo no lo sé. Es lo que llamamos castaño claro cuando no va teñida. Eso de castaño claro no tenía masculinidad, o al menos Morris no se la veía, pero siempre había formas de sortear esas dificultades. Lo asaltó la primera impresión de que la tarea encomendada era en gran medida cómo vender un producto en una agencia publicitaria, pero apartó la idea de la cabeza al instante. Al fin y al cabo, la supervivencia era la supervivencia. Escribiré lo mucho que le gusta ver el brillo del sol reflejado en su pelo, sobre todo por la mañana, dijo. Duke no contestó. Observaba a Morris con las pobladas cejas muy juntas. ¿Qué? ¿No le suena bien? Duke agarró del brazo a Morris, quien por un horrendo momento tuvo la certeza de que iba a tronchárselo como una rama muerta. El grandulón llevaba la palabra oído tatuada en los nudillos. Odio tatuada en los nudillos. Parece poesía, dijo Duke en un susurro. Mañana mismo te traigo el papel. En la biblioteca hay mucho. Esa noche, cuando Morris regresó a la galería después de teñir de azul durante el turno de 3 a 9, su chavalo estaba vacío. Rolf Venciano, el ocupante de la celda contigua, informó a Morris que Roy Algot estaba en la enfermería. Cuando Algot regresó al otro día, tenía los ojos morados y la nariz entablillada. Miró a Morris desde su litera. Luego se dio la vuelta y se quedó cara a la pared. Warren Duckworth fue el primer cliente de Morris. A lo largo de los 36 años siguientes, tuvo otros muchachos. A veces Morris, en sus noches de insomnio, tendido de espaldas en la celda, a principios de la década de los 90 tenía una celda individual con un estante de libros manoseados. Al final lograba serenarse evocando el recuerdo de cómo descubrió a Jimmy Gold. Ese momento fue un intenso rayo de luz en la confusa y virulenta oscuridad de su adolescencia. Pero entonces sus padres se peleaban sin cesar, y si bien él había desarrollado una vehemente aversión por los dos, su madre poseía una armadura mejor para protegerse del mundo, y por tanto él adoptó de ella su amago de sonrisa, una mueca despectiva y sarcástica, y la demoledora actitud de superioridad que la acompañaba. Salvo por lengua y literatura, asignatura en la que se sacaba sobresalientes cuando se lo proponía, era un alumno de aprobados raspados. Ante eso, Anita Bellamy, boletín de notas en mano, incurría en grandes arrebatos de histeria. Morris no tenía amigos, pero sí muchos enemigos. Fue víctima de palizas en 3 ocasiones.
2 se las propinaron chicos que sencillamente veían con malos ojos su actitud en conjunto, pero la tercera fue obra de un chico con un motivo de queja más concreto. Era un tal Pete, jugador de fútbol de último curso. Una verdadera mole, a quien no le gustó la ojeada que echó Morris a su novia en el comedor un día durante el almuerzo. ¿Tú qué miras, cara de rata?, preguntó, a la vez que las mesas en torno al solitario espacio ocupado por Morris quedaban en silencio. A ella, contestó Morris. Estaba asustado y en sus momentos lúcidos normalmente el miedo imponía un mínimo de contención a su comportamiento, pero nunca había sido capaz de resistirse a un público. Pues más vale que lo dejes, insistió, sin mucha convicción. Pretendía dejar un resquicio a Morris. Quizá Pete era consciente de que medía 1,85 m y pesaba 100 kilos, en tanto que el novato de mierda sentado allí solo, un alfeñique de labios rojos, no llegaba a 1,60 m y pesaba 65 escasos kilos. Quizá también fuera consciente de que aquello que observaba la escena, incluida su novia, a todas luces abochornada, repararían en esa disparidad. Si no quiere que la mire, dijo Morris, ¿por qué se viste así? Morris consideró que eso era un cumplido con doble sentido, desde luego, porque Pete no pensó lo mismo. Circundó la mesa con los puños ya en alto. Morris lanzó un único golpe, pero certero, que dejó a Pete un ojo a la funerala. Por supuesto, después de eso, se llevó una buena tunda y ganada a pulso, pero ese único puñetazo suyo fue una revelación. Llegado el caso, lucharía. Era bueno saberlo. En castigo, los dos fueron expulsados temporalmente y esa noche Morris recibió de su madre un sermón de 20 minutos sobre la resistencia pasiva, junto con el cáustico comentario de que, en general, las peleas en el comedor no se contaban entre las actividades extraescolares que buscaban las mejores universidades en las solicitudes de ingreso de los aspirantes a una plaza. Detrás de ella, su padre se levantó el vaso de martini y le guiñó el ojo. El gesto parecía dar a entender que George Belmani, pese a vivir en esencia bajo el yugo de su mujer, también lucharía por determinadas circunstancias. Así y todo, huir era la posición por defecto de su querido padre. Y durante el segundo semestre del primer curso de Morris en Northfield, George Purchase huyó definitivamente de aquel matrimonio, deteniéndose solo para rebañar el saldo que quedaba en la cuenta corriente de los Belmani. Las inversiones de las que antes se jactaban no existían o se habían ido al garete. Anita se quedó con un montón de facturas y un hijo rebelde de 14 años. Solo conservó dos activos tras irse su esposo a paradero desconocido. Una era el marco con la nominación del Pulitzer por aquel libro suyo. La otra, la casa donde Morris se había criado, situada en la mejor zona del lado norte. Estaba libre de hipoteca, porque ella se había negado en redondo a plasmar su firma en los papeles del banco que un día su marido llevó a casa, inmune por una vez al entusiasmo con el que defendió una oportunidad de inversión que no debía perderse bajo ningún concepto. La vendió cuando él se fue y se trasladaron a Skidmore Street. Hemos perdido nivel, reconoció ella ante Morris en el verano, entre primer y segundo de instituto. Pero nuestras reservas económicas responderán, y al menos este es un barrio de blancos. Hizo un alto para revisar el último comentario y añadió, y no es que tenga prejuicios. No, mamá, dijo Morris, ¿quién iba a pensar una cosa así? Por lo regular, no le gustaba que la llamara mamá, y así se lo hacía saber, pero aquel día se quedó callada, lo que lo convirtió en un buen día. Era siempre un buen día cuando él conseguía encajarle una pulla. Tenía muy pocas oportunidades. A principios de los años 70, los informes de lectura de libros eran todavía obligatorios en lengua y literatura de segundo en Northfield. Los alumnos recibían una lista en los ciclotils de libros previamente aprobados entre los que escoger. A Morris le parecieron bodrios en su mayoría, y como de costumbre no tuvo menor reparo en decirlo. ¡Mierda! Mirad, exclamó, desde su sitio en la última fila. Copos de avena americanos de 40 sabores. Algunos de sus compañeros se rieron. Conseguía hacerlos reír de vez en cuando, y aunque eran
y aunque era cierto que no podía granjearse su simpatía, eso a él le daba igual. Eran chicos sin provenir, criarían hijos sin provenir y anunciarían nietos sin provenir antes de acabar en hospitales y residencias para ancianos sin provenir, y precipitarse a la oscuridad convencidos de que habían vivido el sueño americano, y Jesús saldrá a recibirlos a las puertas del cielo, al frente del comité de bienvenida. Morris apuntaba más alto, solo que no sabía qué. La señorita Todd, por entonces de la edad que tendría Morris cuando él y sus secuaces irrumpieron a la casa de John Rothstein, le pidió que se quedara después de clases. Morris permaneció repantigado en su pupitre mientras los otros chicos salían, previendo que Todd le entregaría una notificación de castigo. No sería el primero que le imponían por hablar más de la cuenta en clase, pero sí sería el primero en lengua y literatura, y eso, en cierto modo, lo lamentaba. Acudió a su cabeza un vago pensamiento, expresado en la voz de su padre: «Estás quemando demasiadas naves, Morris», que se fumó como una voluntad de vapor. La señorita Todd, no precisamente guapa de cara, pero con un cuerpo que quitaba el hipo, en lugar de entregarle una notificación de castigo, introdujo la mano en su voluminosa bolsa de libros y sacó un ejemplar de rústica de cubierta roja. En la ilustración en amarillo, un joven fumaba recostado contra una pila de ladrillos. Más arriba se leía el título: El corredor. No pierdes ocasión de hacerte el listo, ¿eh?, preguntó la señorita Todd. Se sentó en el pupitre contiguo al suyo, llevaba minifalda y hacía sus largos muslos enfundados en unas medias relucientes. Morris guardó el silencio. En este caso ya lo veía venir, razón por la que he traído hoy este libro. Eso tiene su lado bueno y su lado malo, mi amigo sábelo todo. Te libras del castigo, pero te quedas sin posibilidad de elección. Tienes que leer este libro y solo este. No figura en la lista aprobada por el consejo escolar, y supongo que podría meterme en un lío por dártelo, pero confío en tu voluntad natural, que me gustaría creer que hay dentro de ti en algún sitio, por minúscula que sea. Morris echó una ojeada al libro y a continuación recorrió con la mirada las piernas de la señorita Todd sin el menor esfuerzo por disimular su interés. Ella se dio cuenta y sonrió. Por un momento, Morris vislumbró todo un futuro para ellos, en su mayor parte en la cama. Sabía que esas cosas pasaban realmente. Profesor apetecible busca adolescente para clases extraescolares de educación sexual. Ese globo de fantasía duró quizá 2 segundos. La señorita Todd lo reventó con una sonrisa todavía en los labios. Tú y Jimmy Goyles haréis buenas migas. Es muy sarcástico y se detesta a sí mismo, el cabronzuelo, más o menos como tú. Se levantó, la falda volvió a su sitio, 5 centímetros por encima de la rodilla. Buena suerte con el informe de lectura. Y la próxima vez que eches un vistazo bajo la falda de una mujer, quizá te convenga recordar una frase de Mark Twain: mirar está al alcance de cualquier holgazán necesitado de un corte de pelo. Morris salió del aula con el rabo entre las patas, rojo de vergüenza. Por una vez no solo lo habían puesto en su sitio, sino que lo habían incrustado y clavado en él. Sintió la tentación de tirar el libro a una cloaca en cuanto bajara del autobús en la quinta de Skidmore con Elm, pero se lo quedó. No porque temiera unas horas de castigo después de clase o una expulsión temporal. ¿Qué podría hacerle la señorita Todd si el libro no formaba parte de la lista aprobada? Se lo quedó por el chico de la portada, el chico que miraba a través del humo del cigarrillo con una mezcla de hastío e insolencia. Es muy sarcástico y se detesta a sí mismo, el cabronzuelo, más o menos como tú. Su madre no estaba en casa y no regresaría hasta pasadas las 10. Daba clases a adultos en el City College para aumentar sus ingresos. Morris sabía que ella aborrecía ese trabajo, considerándolo muy por debajo de sus aptitudes, y a él le parecía bien. Ajo y agua, mamá, pensó, ajo y agua. El congelador estaba a rebosar de cenas precocinadas. Cogió una a bulto y la metió en el horno, con la idea de leer un rato hasta que estuviera lista.
Después de la cena podía subir al piso de arriba, coger un Playboy de su padre debajo de la cama, mi herencia del viejo, pensaba a veces, y pelársela un rato. Se olvidó de poner el temporizador y fue el tufo estofado de carne quemado lo que lo apartó del libro de 90 minutos largos después. Había leído las 100 primeras páginas y no estaba ya en Tree Street, en aquella casucha unifamiliar de mierda construida en la posguerra, sino vagando por las calles de Nueva York con Jimmy Gold. Como en un sueño, Morris fue a la cocina, se puso una manopla, se extrajo del horno aquel emplasto, lo tiró a la basura y volvió a concentrarse en el corredor. Tendré que leerlo otra vez, pensó. Se sentía como si tuviera un poco de fiebre. Y con un rotulador se dijo, es mucho lo que hay que subrayar y recordar, muchísimo. Para los lectores, tomar conciencia de que son lectores es uno de los descubrimientos más electrizantes de la vida. De qué son capaces no solo de leer, eso Morris ya sabía, sino además de enamorarse de la lectura, perdidamente. Con delirio, el primer libro que ejerce ese efecto nunca se olvida, y cada página parece tener una revelación nueva. Una que abraza y exhala, sí, así es, sí, también, yo he visto eso, y por supuesto, eso pienso yo, eso siento yo. Morris escribió un informe de lectura de 10 páginas sobre el corredor. La señorita Todd se lo devolvió con un 10 y un único comentario. Sabía que fliparías. El deseo de decirle que aquello no era un flipe, era amor, amor verdadero, y el amor verdadero nunca morirá. El corredor entra en combate. Era igual de buena, el corredor, solo que Jimmy ahora, en lugar de ser un forastero en Nueva York, era un forastero en Europa, que cruzaba Alemania, luchando, viendo morir a sus amigos, y al final fijaba una mirada inexpresiva más allá del horror, a través de la alambrada de uno de los campos de concentración. Los supervivientes esqueléticos deambulaban de aquí para allá, confirmaron lo que Jimmy había sospechado durante años, escribió Ronstadt. Todo era un error. Valiéndose de una plantilla, Morris copió esas frases en una fuente gótica moderna y clavó la hoja con una tachuela a la puerta de su habitación, la que más tarde ocuparía un niño llamado Pete. Su madre la vio allí colgada, esbozó su amago de sonrisa sarcástica y no dijo nada. Al menos no entonces. Su discusión acerca de la trilogía de Gold se produjo 2 años más tarde, después de leer ella misma los libros en diagonal. El resultado de la discusión fue que Morris se emborrachó. El resultado de la borrachera fue un allanamiento de morada y una agresión. El resultado de esos delitos fueron 9 meses en el centro penitenciario de menores. Pero antes de todo eso vino El corredor afloja la marcha, que Morris leyó con creciente horror. Jimmy se casó con una buena chica. Jimmy consiguió un empleo en el mundo de la publicidad. Jimmy empezó a engordar. La mujer de Jimmy quedó embarazada del primero de los 3 pequeños Gold y se mudaron a las afueras. Allí Jimmy entabló amistades. Su mujer y él organizaron barbacoas en el jardín trasero. Jimmy presidió esas reuniones ante la parrilla con un delantal en el que se leía «El cocinero siempre tiene la razón». Jimmy engañó a su mujer y su mujer lo engañó a él. Jimmy empezó a tomar Alaska Salters para la acidez de estómago y un fármaco llamado Meprobamato para la resaca. Por encima de todo, Jimmy persiguió el pavo dorado. Morris leyó con rabia y consternación crecientes esta sucesión de abominables acontecimientos. Se sintió igual, supuso que su madre, al descubrir que su marido, a quien creía tener bajo su yugo sin mayor problema, había estado vacilando todas las cuentas a la vez que se sometía solicitadamente a la voluntad de ella y corría a atender hasta que el menor de sus deseos, sin levantarle ni una sola vez la mano para borrar de una bofetada el amago de sonrisa sarcástica de aquella cara hipereducada. Morris mantuvo la esperanza de que Jimmy despertara, de que recordara quién era, o al menos quién había sido, y abandonara esa vida absurda y vacía que llevaba. Por el contrario, el corredor afloja la marcha terminaba en el momento en el que Jimmy celebra su campaña de mayor éxito, Ducey Do, por amor de Dios, exclamando con jactancia, «Y ya veréis el año que viene».
En el centro penitenciario de menores se exigió a Morris que visitara a un psiquiatra una vez por semana. El psiquiatra se llamaba Curtis Lassens. Los chicos lo llamaban Curti el Corto. Al final de las sesiones, Curti el Corto siempre repetía a Morris la misma pregunta. ¿Quién tiene la culpa de que estés aquí, Morris? La mayoría de los chicos, incluso los tontos de remate, conocían la respuesta correcta. Morris también, pero se negaba a darla. Mi madre, decía cada vez que se la preguntaban. En la última sesión, poco antes del final de la pena, Curti el Corto cruzó los brazos sobre el escritorio y miró a Morris en silencio durante una larga sesión de segundos. Como Morris sabía, Curti el Corto esperaba que él bajara la vista. Se resistió. En mi oficio, dijo por fin Curti el Corto, existe un término para describir tu reacción. Evitación de la culpa. ¿Volverás aquí si sigues evitando la culpa? Seguramente no. Dentro de unos meses cumplirás los 18, así que la próxima vez que te toque la lotería, habrá una próxima vez, te procederá como adulto, a no ser que cambies, claro está. Así pues, por última vez, ¿quién tiene la culpa de que estés aquí? Mi madre, contestó Morris sin el menor titubeo, porque no era evitación de la culpa, era la verdad, la lógica era inapelable. Entre los 15 y los 17 años, Morris leyó los 2 primeros volúmenes de la trilogía de Gold obsesivamente, subrayando y tomando muchas anotaciones, pero leyó El corredor afloja la marcha solo una vez, y tuvo que obligarse a acabarlo. Siempre que lo cogía, se le formaba una bola de plomo en el vientre, porque sabía que iba a pasar. Su resentimiento con el creador de Jimmy Gold, Royce, fue a más, por haber destruido a Jimmy de esa manera, por no haberle permitido siquiera marcharse en medio de un resplandor de gloria en lugar de vivir, por contemporizar y buscar atajos y creer que acostarse con aquella putilla de su calle, la vendedora de Amway, significaba que aún era un rebelde. Morris se planteó escribir una carta a Royce para exigirle explicaciones, pero sabía por el reportaje de la revista Time que el muy hijo de puta ni siquiera leía la correspondencia de sus admiradores y menos aún la contestaba. Como Ricky el hippie diría a Pete Sauvers años más tarde, la mayoría de los hombres y mujeres que se enamoran de las obras de un escritor en particular, los Vonnegut, los Hayes, los Brautigan, los Tolkien, al final encuentran nuevos ídolos. Después de su desencanto con El corredor afloja la marcha, ese mismo podría haberle ocurrido a Morris. Antes de que eso sucediera, tuvo lugar la discusión con la arpía que estaba decidida a amargarle la vida, porque ya no podía echarle las garras al hombre que se le había amargado a ella. Anita, con su causi Pulitzer enmarcado y su desparramada mata de pelo rubio teñido y su amago de sonrisa sarcástica. Durante las vacaciones de febrero de 1973, ella leyó en diagonal las 3 novelas de Jimmy Gold en un solo día, y eran los ejemplares de él, sus ejemplares privados, que ella sustrajo del estante de su dormitorio. Estaban tirados en la mesita del centro cuando él llegó. El corredor entra en combate, absorbiendo la humedad del círculo de condensación dejado por la copa de vino de su madre. Fue una de las pocas veces en su vida adolescente en que Morris se quedó sin habla. No así, Anita. Hace ya más de un año que hablas de estos libros, así que por fin he decidido ver a quién viene tanto entusiasmo. Tomó un sorbo de vino. Y como tenía la semana libre, los he leído. Pensaba que me llevaría más de un día, pero ahí no hay mucho contenido. ¿No crees? Morris se atragantó por un momento. A continuación exclamó: has entrado en mi habitación. Nunca pones ninguna pega cuando entro a cambiarte las sábanas, o cuando te devuelvo la ropa limpia y plegada. ¿Pensabas que quizás el hada de la colada se ocupaba de esas tareas? Esos libros son míos, estaban en el estante que reservo especialmente. No tienes derecho a cogerlos. Volveré a dejarlos con mucho gusto. Y no te preocupes, no he tocado las revistas que tienes debajo de la cama. Sé que los chicos necesitan diversión. Morris dio un paso al frente con la sensación de que tenía unos zancos por piernas y recogió los libros con la sensación de que tenían grafitos por manos.
La contratapa del corredor entra en combate y se había empapado a causa de la maldita copa y pensó: si un volumen de la trilogía tenía que mojarse, ¿por qué no podría haber sido El corredor afloja la marcha? Reconozco que son creaciones interesantes. Había empezado a hablar con su tono profesoral más serio. Muestran que aunque sea solo eso, el gradual desarrollo de un autor relativo, desde luego, de relativo talento, las dos primeras son de una inmadurez deplorable. Eso, desde luego, tal como Tom Sawyer, es una novela inmadura en comparación con Huckleberry Finn. Pero la última, aunque no está a la altura de Huck Finn, muestra maduración. La última da pena, vociferó Morris. No hace falta que levantes la voz, Morris. No hace falta que grites. Puedes defender tu postura sin necesidad de eso. Y ahí estaba aquella sonrisa que él detestaba, tan parca y afilada. Estamos manteniendo una conversación. Yo no quiero mantener una puta conversación, pero debemos mantenerla, exclamó Anita sonriente. Dado que me he pasado el día, por no decir que me he malgastado el día intentando comprender a mi hijo, un chico egocéntrico y pretendidamente intelectual que en la actualidad tiene una medida de aprobado en sus asignaturas. Esperó que Morris respondiera. Él se abstuvo. Había trampas por todas partes. Ella le daba 1000 vueltas si se lo proponía, y en ese momento se lo había propuesto. Veo que los 2 primeros volúmenes están muy manoseados, casi desencuadernados, leídos casi hasta el desgaste. Contienen numerosos subrayados y anotaciones, algunas de las cuales revelan el nacimiento, no diré el florecimiento, ciertamente, no puede llamarse así. ¿A qué no? Al menos no todavía, de una perspicaz mente crítica. En cambio, el tercero parece nuevo y no hay una sola frase subrayada. ¿No te gusta lo que le pasa al personaje, verdad? Jimmy y, por transferencia lógica, el autor dejan de interesarte en cuanto él madura. Se vendió. Morris cerró los puños. Tenía la cara caliente y le palpitaba como aquel día después de sacudirle a Womack en el comedor delante de todo el mundo. Aún así, Morris había conseguido acertar el puñetazo certero y deseaba acertar otro ahora. Lo necesitaba. Royster permitió que se vendiera. Si no lo ves, eres idiota. No, dijo ella. La sonrisa había desaparecido. Se inclinó, dejó la copa en la mesita del centro sin apartar de él la mirada en ningún momento. En eso se centra tu error de interpretación. Un buen novelista no guía a sus personajes, los sigue. Un buen novelista no crea incidentes, observa mientras ocurren y luego escribe lo que ve. Un buen novelista es consciente de que ejerce de secretario, no de Dios. Eso no era el personaje de Jimmy. El puto Royster lo cambió, convirtió a Jimmy en un mamarracho, lo convirtió en una persona corriente. Morris lamentó que sus argumentos no sonaran tan poco convincentes y lamentó haberse dejado arrastrar por su madre a defender una postura que no necesitaba defenderse, que era evidente por sí misma para cualquiera con un poco de cerebro y un mínimo de sentimiento. Morris, con voz muy baja: en otro tiempo yo quise ser la versión femenina de Jimmy, tal como tú ahora quieres ser Jimmy Gold, o alguien como él. Es la isla donde se exilian la mayoría de los adolescentes hasta que la infancia da paso a la vida adulta. Lo que necesitas entender, lo que Royster por fin entendió, aunque tardó 3 libros en entenderlo, es que la mayoría de nosotros nos convertimos en personas corrientes. En mi caso, sin duda sí fue. Miró alrededor. ¿Por qué si no íbamos a estar viviendo aquí en Skymore Street? ¿Por qué fuiste tonta y te dejaste desplumar por mi padre? Ella torció el gesto al oírlo. Una diana palpable vio Morris, exultante, pero enseguida volvió a aflojar el amago de sonrisa sarcástica, como un trozo de papel carbonizándose en un cenicero.
Reconozco que hay una parte de verdad en lo que dices, aunque es desconsiderado de tu parte recriminármelo. ¿Pero te has preguntado por qué nos desplumó? Morris se quedó en silencio, porque se negó a madurar. Tu padre es un Peter Pan barrigudo que se buscó una chica a quien le doblaba la edad para que hiciera de campanilla en la cama con él. Por mí, puedes devolverme los libros o tirarlos a la basura, dijo Morris, con una voz que apenas reconoció. Para horror suyo parecía la voz de su padre. Tanto se me da, yo me marcho de aquí y no pienso volver. Va, seguro que volverás, dijo ella, y a ese respecto tenía razón, pero tardaría casi un año, y para entonces ella no lo conocía, si es que alguna vez lo había conocido, y deberías leer este tercero unas cuantas veces más, creo. Su madre tuvo que levantar la voz para decir el resto, porque él se alejaba apresuradamente por el pasillo, poseído de emociones tan intensas que casi lo cegaban. Busca un poco de compasión. El señor Roynster la encontró, y esa es la gracia redentora del último libro. Morris, con la cabeza gacha, recorrió airado el camino de acceso y ya en la acera se echó a correr. A 3 manzanas de allí había un centro comercial con una licorería. Cuando llegó, se sentó en el soporte de la bicicleta frente al Hobbit Terrific y esperó. Los primeros 2 hombres a quienes se dirigió rechazaron su petición. El segundo, esbozando una sonrisa que de buena gana Morris le habría borrado de la cara de un puñetazo. Pero el tercero vestía ropa de la tienda de segunda mano y caminaba con una pronunciada cojera de babor. Accedió a invitar a Morris a una cerveza por $2, o a un cuarto de whisky por 5. Morris optó por el cuarto de whisky y empezó a bebérselo junto al arroyo que discurría a través del terreno sin urbanizar entre las calles de Skidmore y Birch. Para entonces el sol ya declinaba. No conservaba recuerdo del viaje hasta Sugar Hayes en el coche robado, pero sin duda, cuando estuvo allí le tocó la lotería, como se complacía en decir Curti el Corto, el gordo de la lotería. ¿Quién tiene la culpa de que estés aquí? Suponía que una pequeña parte de la culpa podría atribuirse al borrachín que había pagado a un menor de edad un cuarto de whisky, pero la responsable era sobre todo su madre. Y algo bueno había salido de aquello. Cuando lo condenaron, no vio en ella el menor amago de aquella sonrisa sarcástica. Por fin Morris había conseguido borrársela de la cara. En la cárcel, durante los confinamientos generales, 1 al mes como mínimo, Morris se tendía en su litera con las manos entrelazadas detrás de la cabeza y pensaba en la 4ª novela de Jimmy Gold, preguntándose si contenía la redención que él tanto había ansiado después de cerrar el corredor a floja la marcha. ¿Cabía la posibilidad de que Jimmy hubiese rescatado sus antiguos sueños y esperanzas? ¿Su antiguo ardor? Se hubiese dispuesto al menos de 2 días más con el texto, o uno solo. Pero seguramente ni siquiera John Roynster habría sido capaz de presentar eso de manera verosímil. A partir de las observaciones del propio Morris, basadas principalmente en el modelo de sus padres, cuando el ardor se extinguía, por regla general, se extinguía para siempre. Así todo, cierta gente sí cambiaba. Recordaba que en una ocasión planteó esa posibilidad a Andy, mientras mantenían una de sus muchas conversaciones durante el almuerzo. Esa en particular se desarrolló en el Happy Cup, a un paso de la librería donde Andy trabajaba. Greensmouth Books, en la misma calle, no mucho después de abandonar Morris sus estudios en la City College, tras decidir que lo que allí se consideraba educación superior no servía para una mierda. Nixon cambió, adujo Morris. El antiguo anticomunista inició relaciones comerciales con China, y Lyndon Johnson consiguió que el Congreso aprobara la ley de derechos civiles. Supongo que si una vieja hiena racista como él pudo cambiar de postura, todo es posible. Políticos, dijo Andy con desdén, arrugando la nariz como si oliera mal. Era un muchacho flaco, con el pelo cortado a cepillo, solo unos años mayor que Morris. Esos cambian por conveniencia, no por idealismo. La gente de a pie no hace ni eso. No puede. Si se comportan como es debido,
los castigan. Entonces, después del castigo, dicen, vale, sí señor, y se atienden al programa como los buenos siervos que son. Ya ves cómo acabaron los que se manifestaban contra la guerra de Vietnam. Ahora en su mayoría llevan vidas de clase media, gordos, felices y votantes republicanos. Los que se negaron a pasar por el aro están en la cárcel, o son fugitivos de la justicia, como Catherine Ann Powell. ¿Cómo puedes considerar gente de a pie a Jimmy Gold?, protestó Morris. Andy lo miró con actitud paternalista. Vamos, por favor. Su historia es de principio a fin un viaje épico surgido del excepcionalismo. La finalidad de la cultura estadounidense es crear una norma, Morris. Eso implica meter una verdad a las personas extraordinarias, y es lo que le ocurre a Jimmy. Por el amor de Dios, en ese punto, país mayor representante de la norma, por Dios. Por el amor de Dios, acababa trabajando nada menos que en publicidad. ¿Acaso hay en ese punto país mayor representante de la norma que ese? Es la principal conclusión de Roynstein. Venía a la cabeza. Si buscas optimismo, compra novela rosa. Morris pensó en esencia en que Andy discutía por el placer de discutir. Tras sus gafas de carey de intelectualoide ardían unos ojos de expresión fervorosa, pero ya por entonces Morris empezaba a ver de qué pie cojeaba. Concentraba su fervor en los libros como objetos en los que las historias y las ideas contenían. Comían juntos 2 o 3 veces por semana, por lo general en el Coop y a veces delante de Greenwood Brook, en la casa de enfrente. En los bancos de Greenwood Square fue durante uno de esos almuerzos cuando Andrew mencionó por primera vez el persistente rumor de que John Royster había seguido escribiendo, pero, según se estipulaba en su testamento, toda la obra debía quemarse después de su muerte. No, habría exclamado Morris sinceramente dolido. Eso no sería posible. ¿O sí? Andy se encogió de hombros. Si consta en el testamento, todo lo que ha escrito desde que abandonó la vida pública puede considerarse ya ceniza. Te lo estás inventando. Lo del testamento quizás sea solo un rumor, lo admito, pero en los círculos de libreros se da por hecho que Royster no dejó de escribir. Los círculos de libreros, repitió Morris con escepticismo. Tenemos nuestra propia radio Macuto, Morris. La mujer de la limpieza de Royster le hace la compra, ¿entiendes? Y no solo la comida. Una vez al mes, cada 6 semanas, entra en Weird Rivers Books, una librería de Berkeley, que es el pueblo más cercano a cierta entidad, para recoger libros que él encarga por teléfono. Esa mujer ha contado a quienes trabajan allí que Royster escribe a diario desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. El dueño pasó el dato a otra gente del sector en la Feria del Libro de Boston y corrió la voz. La hostia, susurró Morris. Esa conversación se había desarrollado en junio de 1976, el último relato publicado de Royster, La trata de plátano perfecta. La tarta de plátano perfecta había salido a la luz en 1960. Si lo que Andy decía era verdad, significaba que John Royster llevaba 16 años acumulando nuevos textos narrativos. En el supuesto de que no pasara de las 800 palabras diarias, eso ascendía. Morris fue incapaz de hacer el cálculo mentalmente, pero era mucho. La hostia, como tú bien dices, convino Andy. Si de verdad quiere que todo sea quemado cuando muera, está loco. Como la mayoría de los escritores, Andy se inclinó hacia Morris, sonriente, como si lo que dijo a continuación fuera broma. Tal vez lo era, al menos para él. He aquí lo que pienso. Alguien debería organizar una misión de rescate. Tal vez tú, Morris. Al fin y al cabo, eres su admirador número 1. Yo no, respondió Morris. No después de lo que hizo con Jimmy Gold. Calma, muchacho, no puedes echarle en cara a alguien que siga los dictados de su musa. Claro que puedo. Pues roba ese material, sugirió Andy, todavía sonriente. Considéralo un robo a modo de protesta en nombre de la literatura en lengua inglesa. Tráemelo a mí, lo pondré a buen recaudo durante un tiempo y luego lo venderé. Si nos
Si no son divagaciones seniles, podría llegar a valer $1.000.000. Lo repartiré contigo, al 50% mitad y mitad. Nos cogerían. No creas, contestó Andy. Hay maneras de hacerlo. ¿Cuánto tendrías que esperar para venderlo? Unos años, dijo Andy, acompañando la respuesta de un gesto despreocupado, como si hablara de un par de horas, 5 quizás. Al cabo de un mes, ya hasta la coronilla de vivir en Skymore Street y obsesionado con esta gran cantidad de manuscritos, Morris montó en su Volvo destartalado y partió camino a Boston, donde le dio empleo a un contratista que estaba construyendo un par de urbanizaciones en las afueras. Al principio, ese trabajo casi acabó con él, pero en cuanto desarrolló un poco la musculatura, no es que fuera a parecerse nunca a Duckworth, las cosas le fueron mejor. Incluso hizo un par de amigos, Freddie Down y Curtis Rogers. Telefoneó a Andy una vez. ¿De verdad podrías vender los manuscritos inéditos de Royster? Sin duda, respondió Andy. No inmediatamente, como creo que ya te dije, pero ¿qué más da? Nosotros somos jóvenes, él no. El tiempo estaría de nuestro lado. Y si eso incluiría tiempo para leer todo lo que Royster ha escrito desde La tarta de plátano perfecta, las ganancias, aún tratándose de $500,000, eran una cuestión secundaria. No soy un mercenario, se dijo Morris. A mí no me interesa el pavo dorado. Esa mierda no importa una mierda. Con tener lo justo para ir tirando como especie de beca, me doy por contento. Soy un estudioso. Los fines de semana empezó a visitar Talbot Corners en New Hampshire. En 1977 empezó a ir allá acompañado de Curtis y Freddie. Paulatinamente, un plan empezó a cobrar forma. Un plan sencillo, que son los mejores, el clásico robo con fractura. Los filósofos han reflexionado sobre el sentido de la vida durante siglos, y rara vez han llegado a la misma conclusión. El propio Morris analizó el tema durante años de privación de libertad, pero sus investigaciones eran más prácticas que cósmicas. Él deseaba conocer el sentido de la palabra vida desde el punto de la vista jurídico, como parte del término prisión de por vida. Lo que averiguó resultaba un tanto esquizo. En algunos estados, vida equivalía exactamente a eso. En principio, uno permanece preso hasta su muerte, sin posibilidad de libertad condicional. En algunos estados se contemplaba la libertad condicional después de solo 2 años. En otros eran 5, 7, 10 o 15. En Nevada la libertad condicional se concedía, o no, en función de un enrebasado de sistema de puntos. En el año 2001, la condena de un hombre de prisión de por vida en el sistema penitenciario estadounidense duraba un promedio de 30 años y 4 meses. En el estado donde Morris cumplía la condena, los legisladores habían creado una propia definición de vida, un tanto críptica, basada en la demografía. En 1979, cuando Morris fue condenado, la esperanza de vida de un varón estadounidense era de 70 años. Entonces Morris tenía 23 y por siguiente podría dar por pagada su deuda con la sociedad a los 47 años, a menos claro está que le consideran la libertad condicional. Se consideró que cumplía los requisitos en 1990. Cora Ann Hopper compareció en la visita. Vestía un sobrio traje azul, llevaba recogido en un moño el cabello, ya un tanto canoso, tan tirante que daba de entera. Sostenía un enorme bolso negro en el regazo. Volvió a referir que Morris Belmani la agarró cuando ella pasaba por delante del callejón contiguo a la tabernera, y le anunció su intención de echar un casquete. Contó a los 5 miembros de la Junta de Tratamiento, responsable de la concesión del régimen de libertad condicional, que le asentó un puñetazo y le rompió la nariz antes de que ella consiguiera avisar a la policía mediante el dispositivo de alarma que guardaba en el bolso. Contó a la Junta que le apestaba el aliento a alcohol y que le arañó el abdomen al arrancarle la ropa interior. Contó que Morris todavía estaba asfixiándome y haciéndome daño con su miembro, cuando el agente Helton llegó y lo apartó. Contó a la Junta que en 1980 intentó suicidarse y que seguía en tratamiento psiquiátrico.
Contó a la Junta que estaba mejor desde que había aceptado a Jesucristo como Salvador personal, pero aún tenía pesadillas. Dijo a la Junta, no se había casado. La sola idea del sexo le provocaba ataques de pánico. La libertad condicional fue denegada. En el impreso verde se exponía varias razones, pero la que encabezaba la lista era a todas luces la principal consideración de la Junta de Tratamiento. La víctima declara que aún sufre. Zorra. Hopper volvió a comparecer en 1995 y de nuevo en 2000. En el 95 vestía el mismo traje. En el año del milenio, para entonces, había engordado al menos 15 kilos. Vestía uno marrón. En 2005 el traje era gris y un gran crucifijo blanco prendía sobre él abultamiento cada vez mayor de su busto. En cada comparecencia sostenía en el regazo un enorme bolso negro y al parecer el mismo. Cabía suponer que contenía el dispositivo de alarma. Quizá también gas pimienta. En esas visitas no recibo citación. Compareció voluntariamente y contó su versión. La libertad condicional fue denegada. La razón aducida al imprevisto verde era: la víctima declara que aún sufre. No hay mierda que importe una mierda, se dijo Morris. No hay mierda que importe una mierda. Tal vez no, pero Dios, de buena gana, la habría matado. En las fechas de su tercera denegación, Morris estaba muy solicitado como escritor en el pequeño mundo de Wentzville. Era un autor de superventas. Escribía cartas de amor para esposas y novias. Escribía cartas para los hijos de los reclusos, algunas de las cuales confirmaron la existencia de Papá Noel con conmovedoras prosas. Escribió solicitudes de empleo para presos cuya propuesta en libertad se avecinaba. Escribió trabajos para presos que cursaban estudios universitarios por Internet o que se preparaban para obtener el graduado escolar. No ejercía de abogado penitenciario, pero sí escribió de vez en cuando cartas de abogados auténticos en representación de los reclusos, exponiendo convenientemente el caso en cuestión y estableciendo los fundamentos para la apelación. En algunas ocasiones los abogados quedaron impresionados por estas cartas y, conscientes del dinero que podía ganarse si se obtenía sentencias favorables en procesos por encarcelamiento indebido, se subieron al carro. Cuando el ADN pasó a tener importancia capital en los recursos de apelación, escribió con frecuencia a Barry Schreck y Peter Neufeld, los fundadores del Proyecto Inocencia. Una de esas cartas llevó en una última instancia a la excarcelación de un mecánico de automóviles y un ladrón a tiempo parcial llamado Charles Robertson, que había pasado 27 años en Wentzville. Robertson consiguió la libertad. Morris consiguió la gratitud eterna de Robertson y nada más, a menos que se tuvieran en cuenta los positivos efectos de su reputación, cada vez más solicitada, lo cual no era en absoluto despreciable. Hacía ya mucho tiempo que no lo violaban. En 2004, Morris escribió su mejor carta, a cuya versión definitiva llegó afanosamente después de 4 borradores. Iba dirigida a Cora Ann Hopper. En ella explicaba que lo corroían los remordimientos por lo que había hecho, y prometía que si le concedían la libertad condicional, dedicaría el resto de la vida a expiar su único octavo violento, cometido durante un episodio de amnesia alcohólica. Aquí asistió 4 veces por semana a las reuniones de Alcohólicos Anónimos. Escribió: y ahora apadrino a media docena de alcohólicos y drogadictos en vías de recuperación. Fuera proseguiría con esa labor en el centro de reinserción de St. Patrick, en el lado norte. He experimentado un despertar espiritual, señora Hopper, y he dejado entrar a Jesús en mi vida. Sin duda comprende usted lo importante que es esto, porque me consta que también ha aceptado a Cristo como Salvador suyo. Perdonamos nuestras deudas, dijo el Señor, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Señora Hopper, ¿no tendrá la bondad de perdonarme a mí la deuda que contraje con usted? Ya no soy el hombre que le hizo tanto daño aquella noche. En mi alma se ha obrado una conversión. Ruego a Dios que responda usted mi carta.
A cabo de 10 días su súplica fue atendida. El sobre no tenía remitente excepto por el nombre C. A. Hopper, nítidamente escrito en la solapa posterior. Morris ni siquiera tuvo que romper el sobre. Ya se había encargado de eso algún empleado de las oficinas, responsable de examinar la correspondencia de los reclusos. Contenía una única hoja de papel de barba. En el ángulo superior derecho y en el inferior izquierdo, granitos de peluche jugaban con madejas grises de cordel. No tenía encabezamiento. Había una única línea escrita en mayúsculas hacia la mitad de la hoja. Espero que te pudras ahí dentro. La zorra compareció en la visita al año siguiente, ahora con las piernas comprimidas por unas medias elásticas y los tobillos hinchados por encima de unos zapatos cómodos. Era como una golondrina vengativa y obesa que regresara a la versión carcelaria de la misión de San Juan de Capristiano. Una vez más contó su historia y una vez más se negó a la libertad condicional. Morris había sido un preso modélico y ahora el imprevisto verde contenía una única razón. La víctima aclara que aún sufre. Morris se afirmó en que no había mierda que importara una mierda y volvió a su celda, no precisamente un ático, 1,80 m por 2,5 m. Pero al menos tenía libros. Los libros eran la escapatoria, los libros eran la libertad. Se tendió en su camastro imaginando lo placentero que sería disponer de 15 minutos a solas en compañía de Coran Hopper con una pistola de clavos. Para entonces Morris trabajaba en la biblioteca, lo cual fue extraordinario cambio para mejor. A los funcionarios de la prisión les traía sin cuidado en qué gastar su magro presupuesto, así que no presentó el menor problema en suscribirse al Boletín de Bibliográficos de Estados Unidos. También consiguió unos cuantos catálogos de tratantes de libros raros de todo el país que eran gratuitos. Con frecuencia aparecía a la venta libros de John Royster, ofrecidos a precios cada vez más altos. Morris no pudo por menos de animarlos tal como algún preso animaban a sus equipos deportivos. El valor de los libros de la mayoría de los autores se desplomaban cuando morían, pero unos cuantos afortunados seguían en tendencia ascendente. Royster se había convertido en uno de esos. De vez en cuando aparecía un Royster autografiado en alguno de los catálogos. En la edición de 2007 del catálogo navideño de Bauman, un ejemplar del corredor dedicado a Harper Lee, una copia asociada, se lo llamaba, alcanzó los $17,000. Durante sus años de prisión, Morris también permaneció atento al periódico local y más adelante, cuando el siglo XXI incorporó sus cambios tecnológicos a varias páginas web de la ciudad. El terreno situado en Skymore Street, Bridge Street, continuaba empantanado en aquel interminable pleito que era justo lo que Morris quería. Al final saldría de la cárcel y allí estaría el cofre, firmemente sujeto entre las raíces de aquel árbol de amplio ramaje. El hecho de que los cuadernos tuvieran ahora posiblemente un valor astronómico le importaba cada vez menos. En otro tiempo fue joven y suponía que habría disfrutado de todas las cosas en pos de las cuales iban los hombres jóvenes cuando tenían las piernas fuertes y las bolas firmes. Viajes y mujeres, coches y mujeres, casas grandes como las de Sugar Hayes y mujeres. Ahora rara vez soñaba siquiera con eso. Y la última mujer con la que había mantenido relaciones sexuales era en gran medida el factor determinante de su prolongada estancia entre rejas. No pasaba por alto la ironía de su situación, pero eso daba igual. Las cosas del mundo iban quedando en la cuneta. Uno perdía la rapidez de movimiento y la vista y esa puta vitalidad eléctrica. Pero la literatura era eterna, y eso era lo que a él lo esperaba. Una geografía perdida, que no había visto aún ojo alguno aparte de su creador. Si no llegaba a ver esa geografía hasta los 70 años, que así fuera, había dinero, además, todos aquellos billetes en sobres. No una fortuna, ni mucho menos, pero un buen colchón. Tengo una razón por la que vivir, dijo. ¿Cuántos pueden afirmar eso aquí adentro? Y más cuando los muslos se les reblandecen y la polla solo se les levanta cuando necesitan mear. Morris envió varias cartas a Andy, que ahora sí tenía su propia tienda, como Morris sabía por el Boletín Bibliográfico de Estados Unidos. También sabía que su viejo amigo se había metido en aprietos al menos una vez por intentar vender un ejemplar robado del libro del famoso James Agis,
pero había salido del paso. Lástima. Morris, de muy buena gana, habría dado la bienvenida a West Bills a aquel marica y su colonia. Había allí muchos chicos malos más que dispuestos a hacerle daño en nombre de Morris Belmani. Simples fantasías no obstante. Aun así, Andy hubiese sido condenado, probablemente todo habría quedado en una multa. En el peor de los casos, lo habrían enviado al club de campo situado al extremo oeste del estado, a donde iban a pasar los ladrones de guante blanco. Ninguna de las cartas de Morris a Andy recibió respuesta. En 2010, su golondrina particular regresó una vez a Capristano, en esta ocasión con traje negro, como si estuviera vestida para su propio funeral. Que será pronto si no pierde un poco de peso, pensó Morris malévolamente. A Cora le colgaban ahora los cigarros en forma de carnosas tortas. A Cora le colgaban ahora los carrillos en forma de canosas tortas. Tenía los ojos casi enterrados en las bolsas de grasa y su piel presentaba un color amarillento. Había sustituido el bolso negro por uno azul, pero por dentro era la de serpiente. Pesadillas, terapia interminable, la vida arruinada por culpa de aquella bestia horripilante que surgió del callejón aquella noche. Y qué si tal cual, bla bla bla. Todavía no ha superado aquella lamentable violación, pensó Morris. ¿No vas a pensar nunca otra cosa? Morris regresó a su celda pensando, no hay mierda que importe una mierda, no hay mierda que importe una mierda. Ese año cumplió 55. Un día de marzo de 2014, un celador fue a buscar a Morris a la biblioteca, donde leía por tercera vez Pastoral Americana sentado detrás del escritorio principal. Era la mejor novela de Phil Rawls con diferencia, en mi opinión, de Morris. El celador le dijo que reclamaban su presencia en la administración. ¿Para qué?, preguntó Morris a la vez que se ponía de pie. Por lo regular, las visitas a administración no auguraban nada bueno. A menudo se trataba de algún poli que buscaba un chivatazo. Y si uno se negaba a cooperar, lo amenazaba con las cabronadas más siniestras. Una vista con la juntada de tratamiento. No, dijo Morris, tiene que ser un error. La junta no verá mi caso otra vez hasta el año que viene. Yo solo hago lo que me ordenan, repuso el celador. Si no quieres que te caiga una amonestación, busca a alguien que atienda el escritorio y mueve el culo. La junta de tratamiento, compuesta ahora por 3 hombres y 3 mujeres, esperaba en la sala de reuniones. Con Phil Towns, el asesor jurídico de la junta, sumaban 7, el número de la suerte. Leyó una carta de Cora. Era una carta asombrosa. La zorra tenía cáncer. Eso era buena noticia. Pero lo que seguía era aún mejor. Retiraba todas sus objeciones a la libertad condicional de Morris. Según decía, lamentaba haber dejado pasar tanto tiempo. A continuación, Downs leyó la carta del Centro de Arte y Cultura del Medio Oeste, conocido en la ciudad como CACMO. Habían contratado a muchos reclusos en libertad condicional a lo largo de los años y estaban dispuestos a aceptar a Morris para tareas de archivo e introducción de datos en el ordenador a tiempo parcial en mayo, si se le concedía la libertad condicional. En vista de su limpio historial a lo largo de los últimos 35 años y en vista de la carta de la señora Hoppers, dijo Downs, he considerado que lo correcto era plantear en la Junta el asunto de su libertad condicional un año antes. La señora Hopper nos informa de que no le queda mucho tiempo y estoy seguro de que le gustaría dar esto por concluido. Se volvió hacia los demás. ¿Ustedes qué dicen, señoras y señores? Morris ya sabía que contestarían las señoras y los señores. De lo contrario, no lo habrían emplazado allí. La votación fue de 6-0 en favor de concederle la libertad condicional. ¿Cómo se siente ante esto, Morris?, preguntó Downs. Morris, por lo regular, hábil con las palabras, estaba tan atónito que no pudo articular una sola. Pero no fue necesario, rompió a llorar. Al cabo de 2 meses después de las obligadas sesiones de psicoterapia previas a la puesta en libertad y poco antes de la fecha en que estaba prevista su incorporación al CACMO,
Cruzó la puerta A y regresó al mundo libre. En el bolsillo llevaba los sueldos de 35 años en el taller de teñido, la carpintería y la biblioteca. Ascendían a $2.700 más la calderilla. Por fin los cuadernos de Royster se hallaban a su alcance.